Primero fue Hans-Hermann Hoppe contra Javier Milei, y ahora ha sido Javier Milei contra Hans-Hermann Hoppe por su propuesta de cerrar por las bravas el Banco Central. Veámoslo. Hace algunas semanas, uno de los pensadores austríacos y anarcocapitalistas más importantes de la actualidad, Hans-Hermann Hoppe, criticó con mucha dureza a Javier Milei, al presidente de la Argentina, tanto por razones de política económica como de política exterior. Y una de las críticas más duras que le realizaba en materia de política económica es que no hubiese cerrado ya el Banco Central como forma de solucionar la inflación galopante de la Argentina. En su momento ya dedicamos un largo vídeo a analizar todos los argumentos que en materia económica había articulado Hans-Hermann Hoppe en contra del primer año de gobierno de Javier Milei. Y en general ya dijimos que eran argumentos muy flojos, como el propio Hoppe implícitamente reconocía que no conocía muy de cerca la situación económica de la Argentina. Y entre las críticas que le efectuamos a Hoppe fue justamente que pretender cerrar a las bravas el Banco Central de la República Argentina era un completo disparate que habría generado hiperinflación en Argentina. Si el peso es un pasivo emitido por el Banco Central y cierras la institución que se responsabiliza de estabilizar el valor de esa moneda con cargo a sus activos, obviamente si desvinculas los activos de los pasivos pasan a no valer nada. Y si el peso no vale nada, eso se denomina hiperinflación. Pues bien, esta semana Javier Milei ha acudido a uno de los programas por streaming más vistos de la Argentina, La Misa. Y a lo largo de la extensa entrevista que se le realiza, Milei responde por primera vez, él directamente, a las críticas que le efectuó Hoppe por no haber cerrado ya el Banco Central de la República Argentina. Pues bien, vamos a reproducir y a comentar ese extracto porque tiene mucha más chicha, mucho más pozo teórico del que uno podría pensar a primera vista. De esa manera escuchamos a Milei replicar a Hoppe y también analizamos el sustrato teórico subyacente a la respuesta de Javier Milei. Por eso es vergonzoso esa conferencia que dio Hans-Hermann Hoppe. La verdad que demostró, digamos, sabrá mucho de filosofía y será un buen anarcocapitalista en términos filosóficos, pero en términos de política y de teoría monetaria es un imbécil. Dos comentarios sobre esto. En primer lugar, como idea general, estoy totalmente de acuerdo en que Hans-Hermann Hoppe tiene unos conocimientos extremadamente limitados, cuando no frontalmente equivocados, sobre teoría monetaria. Es decir, que si alguien quiere aprender teoría monetaria, desde luego no le recomendaría leer ninguna obra de Hans-Hermann Hoppe, salvo como ejercicio de detección de errores muy básicos y muy profundos en materia de teoría monetaria. Y en segundo lugar, creo que esto mismo se puede decir sin insultar a Hans-Hermann Hoppe. Aquí Javier Milei lo insulta llamándole imbécil. Y como veremos en el resto de esta alocución lo vuelve a insultar en diversas ocasiones. Son formas que personalmente ya he expresado en muchas ocasiones que no me gustan, si bien dentro del contexto mediático argentino son bastante comunes y no solo ni muchísimo menos por parte de Javier Milei. Ahora bien, en este caso sí conviene hacer una aclaración adicional, y es que el propio Hans-Hermann Hoppe recurre con muchísima frecuencia a este tipo de descalificativos en contra de aquellos con los que no está de acuerdo o considera intelectualmente inferiores. Por tanto, en este caso concreto, entiendo que si Hoppe está habituado a emplear el insulto contra aquellos con los que no coincide, tampoco le supondrá un agravio gigantesco el hecho de que empleen el insulto contra él. Pero sigamos porque lo sustancial de la argumentación de Milei obviamente viene a continuación. Pues que no, eso es lo más fácil, vos cerrás el Banco Central. Lo que no se dio cuenta este señor, que dice que era la reforma más fácil, dijo una imbecilidad total, porque ¿qué es lo que pasa? La emisión monetaria es un pasivo. Sí. ¿Sí? Es un pasivo del Banco Central. Igual que el tema de lo que eran las LELIQ o los pases. Es muy importante que Javier Milei reconozca implícitamente que los pesos son un pasivo no remunerado del Banco Central,
porque hay muchos economistas dentro y fuera de la escuela austríaca que lo siguen negando, a pesar de que los propios bancos centrales tratan a la moneda que ellos emiten como un pasivo propio. Si uno mira el balance de cualquier banco central, la moneda emitida por ese banco central figura en su pasivo. Muchos niegan que la moneda sea un pasivo por el hecho de que en la actualidad, y a diferencia de lo que sucedía en el patrón oro, las monedas emitidas por los bancos centrales no son convertibles en nada. El Banco Central no tiene la obligación de convertir esa moneda en un activo externo como pudiera ser el oro. Pero el hecho de que la moneda no sea convertible en un activo externo definido, determinado como el oro, no implica que la moneda no sea un pasivo del Banco Central. Y es que si el Banco Central se obliga, se compromete a estabilizar el valor de mercado de esa moneda, entonces ya está asumiendo ciertas obligaciones con respecto a ella. Ciertas obligaciones, por cierto, para las que utiliza los activos que adquiere cuando emite esa moneda. Los bancos centrales emiten moneda comprando activos financieros, y son esos activos financieros los que respaldan, los que potencialmente van a ser utilizados para estabilizar el valor de esa moneda emitida. ¿O cuál es el propósito de los activos que mantienen en su balance los bancos centrales? Salvo el de remunerar los fondos propios de esos bancos centrales y el de garantizar el repago de todos sus pasivos. Si la moneda fiat no fuera un pasivo del Banco Central, automáticamente cualquier activo que adquirieran emitiendo moneda sería señoreaje puro 100% del Banco Central, lo que generaría unas plusvalías extraordinarias por parte del Banco Central y, por tanto, la capacidad de repartir inmensas cantidades de capital entre los accionistas de ese Banco Central, que suelen ser los gobiernos. Pero ningún Banco Central, ni siquiera los más irresponsables, hacen esto, sino que mantienen la mayor cantidad de sus activos en balance. ¿Por qué? Porque son muy conscientes de que esos activos son los que respaldan la capacidad de repago de sus pasivos, y por tanto, si se vacían los activos del Banco Central, se pierde la capacidad de estabilizar el valor de su moneda y, por ende, el Banco Central pierde la capacidad de captar financiación emitiendo moneda. De ahí que si emites moneda contra activos basura, por ejemplo, contra deuda pública de un gobierno argentino insolvente, pues entonces estás emitiendo una moneda respaldada por el valor de un activo que no vale nada, y por tanto la moneda tampoco vale nada. Por eso monetizar déficits públicos de gobiernos insolventes es inflacionista o incluso hiperinflacionista, porque estás creando moneda respaldada por una nulidad de valor. Y si creas moneda respaldada por una nulidad de valor, esa moneda nueva no vale nada, es decir, hiperinflación. Como digo, es muy importante que Javier Milei entienda que los pesos son un pasivo. Esto es fundamental para articular una correcta reforma monetaria del país. Y también es muy importante que lo diga, que lo explicite, a ver si de esa manera otros economistas de la escuela austríaca, en este caso afines a Milei, reflexionan y conceptualizan por fin la moneda fiat como un pasivo del Banco Central y, más en general, como un pasivo del Estado. Pero sigamos. Hoppe es un liberal libertarado. Ok. Claro, Hans Hermann Hoppe. ¿Por qué es un liberal libertarado? Ya mismo quemando los libros de Hoppe, muchachos. Sí, no sirven. No estoy diciendo que no sirven, pero digamos, o sea, es bastante Sirven. pelotudo para hablar de economía. Ok. Sí sirven. Los libros económicos de Hoppe. Está bien que Javier Milei, después de toda esta diatriba contra Hans Hermann Hoppe, aclare ante sus interlocutores, que prácticamente ya estaban quemando los libros de Hoppe, que muchos de esos libros pueden contener argumentos interesantes, sobre todo en el plano político, en el plano de la filosofía política, que también he de decir que otros filósofos políticos libertarios, a quienes tengo en más alta estima que a Hans Hermann Hoppe, discreparían radicalmente de esto. Pero bueno, Javier Milei lo que dice es: en mi campo de especialización, que es la economía, este señor, que para mí ha sido referencia en muchos otros aspectos, obviamente no en el aprendizaje de la teoría económica, porque si no Milei no habría aprendido teoría económica, sino que habría desaprendido, en ese campo, que yo sí controlo más o menos, este señor no tiene ni idea. En el resto me inspira, aquí no. Por tanto, el hecho de que yo lo critique duramente en el área de la teoría económica
no significa que ustedes no deban leerlo o valorarlo en el resto de campos donde quizás sí tenga cosas interesantes que decir. Continuemos. Claro, ¿por qué? Porque el problema es que si vos cerrabas el Banco Central así como estabas, ¿qué pasa? Cuando vos computás algo que se llama condición de transversalidad, digo, el valor de los saldos reales es cero. A ver, esto puede sonar un poco abstracto, pero en esencia lo que está diciendo Javier Milei es que los agentes económicos, las personas, demandamos poder adquisitivo, demandamos liquidez, demandamos saldos reales para poder gastarlos. No necesariamente para poder gastarlos ahora o para poder gastarlos dentro de un año o dentro de 5. A lo mejor para poder gastarlos si vienen mal dadas y mientras no vengan mal dadas no gastarlos. Pero desde luego la función última que tiene cualquier saldo de tesorería es ser gastado, ser empleado como medio de intercambio para adquirir otras mercancías en el mercado. Por tanto, en el fin de los tiempos, en un horizonte temporal infinito, si la función última de cualquier saldo de tesorería es ser gastado, en el fin de los tiempos, la demanda de tesorería, la cantidad de dinero que cualquier persona querrá tener, es cero. Antes de que llegue el fin de la historia, por decirlo de alguna manera, todo el mundo querrá gastar cualquier saldo de tesorería que posea y no querrá acumular más saldos de tesorería. Y si, en última instancia, si a un horizonte temporal infinito la demanda de atesoramiento, la demanda de almacenamiento de saldos de tesorería es cero, entonces su valor también convergerá a cero. Porque nada en economía puede tener valor si no tiene demanda. Cuidado, no se está diciendo que el valor actual del dinero sea cero, porque hasta que llegue ese fin de los tiempos, la unidad monetaria prestará muchos servicios de intercambio valiosos para quienes tienen dinero. Se está diciendo que el valor terminal del dinero, el valor del dinero en el fin de los tiempos, a un horizonte de tiempo infinito, es cero, porque a ese horizonte de tiempo infinito, en el fin de los tiempos, nadie demandará dinero. Esta es la condición de transversalidad aplicada al caso del dinero. Es decir, vamos a hacer así, supongamos que, digamos, o sea, que alguno de ustedes mañana cambia de patio. Sí. ¿Querrían tener dinero encima? Si del otro lado no compra nada, ¿no? Si se mueren, digamos, mañana, ¿qué hacen, digamos, con los pesos? Nada, no hace nada. Bueno, eso se llama condición de transversalidad, entonces no te lo vas a querer, lo vas a querer gastar de alguna manera. Sí. Aquí Milei está explicando de otra manera la llamada condición de transversalidad. Si yo sé que me voy a morir mañana y no tengo descendientes o no me preocupo por mis descendientes, desde luego lo que intentaré hacer es gastar, disponer de toda la riqueza que tenga acumulada hoy, incluida desde luego la riqueza en forma de saldos de tesorería, porque una vez muerto no podré gastar el dinero. Por tanto, el fin último de haber acumulado dinero hasta el día de hoy, hasta el fin de mis días, es emplearlo para gastar, para comprar algo, para ser intercambiado. Por eso la demanda terminal de dinero es cero y su valor terminal también lo es. Es decir, esa quiere decir que los saldos reales en el límite, digamos, valen cero. Ahora, pueden valer cero o porque la cantidad de dinero es cero o porque los precios tienden a infinito. Una vez hemos alcanzado la conclusión de que el valor terminal del dinero, o más bien del poder adquisitivo que representa una determinada cantidad de dinero, el valor terminal, el valor en el fin de los días, va a ser cero, entonces lo que pasa a plantearse Javier Milei es cómo se materializará en el mercado el hecho de que el valor de esos saldos reales de tesorería sea cero, no valga nada. Y lo que dice es que hay dos formas de conseguir que el valor terminal del poder adquisitivo del dinero sea cero. O bien reduces la oferta monetaria, la cantidad de dinero, a cero. Si no hay dinero, entonces el dinero obviamente no vale nada porque no existe. O bien que la demanda de dinero, como hemos dicho antes, sea cero. Es decir, que nadie quiera comprar dinero, que nadie quiera intercambiar nada por dinero porque ya nadie necesita dinero porque ha llegado el fin de los tiempos, el fin de la historia. Y si nadie quiere intercambiar su propiedad por dinero,
Entonces, el precio de cualquier cosa expresada en términos de dinero, de un dinero que nadie quiere, el precio de cualquier cosa sería infinito. Y una subida de precios hasta el infinito, claro, se llama hiperinflación. Si vos rescatás esa deuda, M se hace cero y la condición de transversalidad se hace cero sin que tengas una hiper. Aquí lo que Javier Milei está diciendo es, si tú quieres acabar con el peso, una forma de acabar con el peso sin generar una hiperinflación, cumpliendo la llamada condición de transversalidad, es rescatando todos los pesos que tiene el Banco Central emitidos. Es decir, el Banco Central recompra todos esos pesos hasta que la cantidad de pesos en circulación sea cero, y para recomprarlos tendrá que emplear su activo. Los pasivos se recompran con los activos del emisor. Por eso Javier Milei se ha esforzado por sanear el balance del Banco Central, para poder reabsorber todos los pesos en circulación sin generar una hiperinflación, reduciendo en última instancia la cantidad de pesos en circulación a cero, pero sin que los pesos, previamente a esa liquidación, cierre del Banco Central, rescatando todos los pasivos emitidos, sin que previamente esos pasivos hayan perdido todo su valor y por tanto se haya experimentado una hiperinflación. Pero ese, claro, es uno de los caminos a seguir para eliminar el peso, el de reducir la oferta monetaria nominal a cero. La otra forma, como ya hemos explicado, y eso es lo que proponía, como ahora vamos a escuchar por boca de Javier Milei, eso es lo que proponía Hans-Hermann Hoppe, la otra forma de eliminar el peso cumpliendo la condición de transversalidad es generando una hiperinflación, que los precios se vayan a infinito. Mantenemos la cantidad de pesos en circulación, el Banco Central no lo rescata y deja que ese pasivo de un Banco Central que ya no existe corra su suerte en el mercado, y su suerte es hiperinflación. Ahora, si vos cerrás el Banco Central, pero no rescatás esos pesos, ¿cuánto valen? Nada, por lo tanto tenés una hiper. Es decir, lo que proponía el imbécil de Hoppe era crear una hiperinflación en pesos. Es que esto es como el pasivo emitido por cualquier otra entidad o por cualquier otro agente económico. Imaginemos una empresa que emite un bono. Te prometo que te pagaré X cantidad de lo que sea, de dinero o de cualquier bien, en un momento futuro del tiempo. Ese bono, por tanto, es una obligación personal de la empresa que lo ha emitido. Pues bien, ¿qué sucederá con el valor de mercado de ese bono si desaparece la empresa? Si cerramos la empresa, la liquidamos, la destruimos, lo que sea. Pues si ese bono es una obligación personal de la empresa y la empresa ya no existe, pues entonces no va a haber nadie para cumplir esa obligación y por tanto el valor de esa obligación es cero. Claro, otra forma de lograr que el valor de esa obligación sea cero sin impagarla es pagándola. Una vez la has pagado, una vez la has rescatado, la obligación ya desaparece y por tanto la condición de transversalidad se seguiría cumpliendo. En el infinito, el valor de ese bono sería cero, ya sea porque se ha impagado o ya sea porque se ha amortizado, se ha pagado amortizándolo y por tanto el bono ya no existe. Pues lo mismo con la moneda fiat emitida por un banco central. En un horizonte temporal infinito, la moneda fiat o es rescatada por el Banco Central, en cuyo caso desaparece, o si no es rescatada por el Banco Central y llegamos al fin de los días, entonces su utilidad desaparece y por tanto su valor en el mercado es cero y por tanto hay una hiperinflación con respecto a ese pasivo. Hasta aquí las críticas estrictamente económicas a la sugerencia de Hans-Hermann Hoppe de cerrar el Banco Central de la República Argentina por las bravas, sin rescatar los pasivos emitidos por ese Banco Central. He de decir que resulta tranquilizador, o debería resultarles tranquilizador a los ciudadanos argentinos, que el actual presidente de su país, que está pilotando todo este complicadísimo y muy incierto proceso de transición y transformación económica, entienda también los fundamentos de la teoría monetaria, porque entendiendo bien esos fundamentos, desde luego esquivará muchas balas que habría encajado de no haberlos entendido. Pero es que Milei no solo critica a Hans-Hermann Hoppe por tener un deficiente conocimiento en materia de teoría monetaria,
sino también por ser, al menos en este caso, un pésimo estratega político. Escuchemos lo que viene a continuación. Si nosotros creábamos una hiperinflación en pesos, era el mundo que quería Massa. En enero volvía Massa. Nos hacían, digamos, o sea, iban, atacaban, digamos, los supermercados, digamos, algo que el peronismo sabe hacer bien. Pobreza de 95%. Claro, y entonces en enero ya nos sacaban, entonces, digamos, volvían los cucas, digamos, todo el ajuste lo habían hecho, se había hecho por la manera violenta y estúpida. Y entonces, además quemaban la ciudad de la libertad y teníamos 40 años más de socialismo. Una vez de Duhalde 2.0 y que ellos dentro de... No, pero Duhalde al lado de esto era Churchill. Sí. Claro. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, digo, qué estúpido lo de Hoppe. Digo, primero porque demuestra que no tienen la más remota idea de economía, de teoría monetaria, no entiende lo que es un problema de stocks y flujos, sino que además hay un problema, es que no entienden, y eso, digamos, muchos periodistas que supuestamente no son K, son anti-K, también son bastante pelotudos, porque lo que no se dan cuenta es que el poder es un juego de suma cero. Así es. Y si no lo tenemos nosotros, lo tienen los cuca el poder. Lo que está diciendo Javier Milei desde un punto de vista de estrategia política, y tiene también mucho sentido, es que si hubiesen generado una hiperinflación como mecanismo de ajuste de todos los enormes desequilibrios que tenía el Estado argentino, y con una hiperinflación se hubiesen ajustado esos desequilibrios por la vía del impago de los compromisos que el Estado argentino tenía con sus ciudadanos, por ejemplo, estabilizar el valor de los pesos, si el Estado argentino, dirigido por Javier Milei, hubiese optado por la hiperinflación como forma de ajuste, entonces el caos social habría sido tan grande que le habrían hecho a Javier Milei algo parecido a lo que le hicieron a De la Rúa en el año 2001. Habrían dado un golpe de Estado, organizado, eso sí, a través de movimientos sociales, la presión de la calle, etc., y en consecuencia, defenestrado Javier Milei y denostadas las ideas de la libertad, el peronismo habría regresado al poder. Y uno podría decir, pero ¿qué interés puede tener el peronismo en regresar al poder en una situación tan caótica? También terminarán saliendo en helicóptero como salió De la Rúa y como les habría gustado que hubiese salido Javier Milei. Pero no, porque, repito lo dicho, la hiperinflación es un mecanismo de ajuste de los desequilibrios financieros del Estado, un mecanismo de ajuste terrorífico, que devasta por entero una sociedad, que destruye muchísima más riqueza de la estrictamente necesaria para corregir los desajustes, pero es un mecanismo de ajuste. Con lo cual, la jugada habría sido, dejemos que Javier Milei se coma la hiperinflación, expulsemos a Javier Milei y a todo el movimiento antiperonista del poder, y que regrese el peronismo al poder a muy corto plazo, habiendo hecho Javier Milei el ajuste a través de la hiperinflación, y a partir de ahí nosotros ya tenemos décadas de tranquilidad. Lo que vería la ciudadanía es, cuando estaba Javier Milei al poder, provocó una hiperinflación y la economía se hundió. Ahora que ha regresado el peronismo, ya va volviendo la estabilidad económica, ya va volviendo el crecimiento económico. Por tanto, el peronismo son en el fondo los salvadores y el libertarismo es en realidad libertarismo, como le gusta ahora repetir a Javier Milei, que es más o menos lo que sucedió en los años posteriores a De la Rúa, hasta que Néstor Kirchner llegó al poder y se comió un periodo de crecimiento económico derivado de todo el brutal ajuste que se comieron sus antecesores. Por tanto, la propuesta de Hans-Hermann Hoppe, desde un punto de vista económico, es una insensatez, porque hay mejores formas de cerrar el Banco Central que provocar una hiperinflación, y desde un punto de vista de estrategia política es un completo suicidio, porque no habría hecho avanzar instituciones mucho más libres para los ciudadanos argentinos, sino que hubiese entronizado al peronismo durante décadas al poder. Habría sido una repetición corregida y aumentada de lo que sucedió a partir de 2001. A la crisis de 2001 le siguieron 20 años de kirchnerismo, es decir, de peronismo exacerbado hacia la izquierda, hacia el intervencionismo y dirigismo estatal, y a esta hiperinflación que habría provocado Hans-Hermann Hoppe, que habría sido más dura que la crisis de 2001, dice Javier Milei, esto ya no lo podemos saber, claro, pero especula Javier Milei, a partir de tendencias históricas recientes, que le habrían seguido 40 años
de kirchnerismo o del nuevo peronismo de izquierdas reinventado. Por tanto, creo que es una suerte no solo que el presidente de Argentina entienda los fundamentos de la teoría monetaria, sino que también tenga olfato político para olerse la estrategia política de sus rivales y tratar de anticiparse a ella. Porque un buen economista que sea un mal estratega político tenderá a ser rápidamente descabalgado del poder y por tanto no podrá hacer nada bueno por el país. Y al revés, un mal economista que sea un buen estratega político será capaz de llegar al poder aun cuando sea para hacer el mal, es decir, para destruir económicamente un país. Javier Milei, al menos aquí, ha sido buen economista y buen estratega político. Y por el contrario, Hans-Hermann Hoppe ha sido mal economista y mal estratega político. Es decir, alguien que, aun cuando lo hubiese pretendido, no habría sido capaz de llegar al poder, y mucho menos de mantenerlo, y que desde luego, si por carambola hubiese llegado al poder, habría aplicado malas teorías económicas que habrían empobrecido a los ciudadanos.